Hoy aprenderás en detalle toda la historia del Antiguo Testamento, hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro de que si ves todo el video, serás iluminado con las Escrituras y conocerás la historia completa del pueblo de Dios. Todo lo que se enseñará aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad, no tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No pasó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Ellos tenían plena comunión con Dios y vivían en el jardín de Dios como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en este abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces resolvió eliminar de la faz de la tierra al hombre que él había creado, pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio por medio del diluvio, salvando a Noé, su mujer y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en una arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sem se tornó el padre de las naciones semitas, Cam se tornó el progenitor de las naciones africanas y asiáticas y Jafet, el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Él llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se torna un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que vino a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Aram tenía 75 años. Dios prometió que él tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Hagar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que vino a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham estaba con 99 años, Dios le apareció y le ordenó salir de su cabaña y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, Gran Padre, para Abraham, padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Estaba Abraham con 100 años, y su mujer Sara con 90 años cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se tornó padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se tornó padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa durante 400 años en Egipto y salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, cerca de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida, que debería haberse realizado en 3 meses, tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras,
se sintieron como grillos y se minimizaron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo aquel pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios a pesar de los gigantes. Tras los 40 años de peregrinación, seguimos con años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, se inicia una larga fase de 330 años de gobierno teocrático llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le daba en el corazón, debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo período, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. No querían más que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, entonces ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años, comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rindió a la soberbia, la crueldad y finalmente a la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel, acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios, aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas, convirtiéndose en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón fue corrompido. Solo en su vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería. David cayó en el lazo del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a atender el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores, quienes, asfixiados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reclamar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron seguir al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte cuya capital fue Samaria. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de esos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscasen Jerusalén para adorar en el templo, y fuesen así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Bersea, donde colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos, ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo a algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes, de la nación y de los profetas de conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas,
quienes confrontaron valientemente los desvíos de la nación desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Ellos denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica y convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por intermedio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esa divinidad pagana y echar por tierra la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y realizar un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó la lengua de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaries y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaban los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Él sabía que la mezcla racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Así, con aquella mezcla racial se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se constituyó en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes. Varios de ellos fueron piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no dando oídos a la voz de Dios. Entonces, de igual forma, Dios los disciplinó y envió el ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 embestidas, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo un tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 turnos, bajo la liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo la liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo la liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Apenas llegó del cautiverio y dio inicio a la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Como la propuesta de la asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. En vista de esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por unos 20 años. En ese periodo, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. La mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo.
el pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran despertar espiritual, un concierto en las familias y en el sacerdocio, y una vuelta de todo corazón hacia Dios. Cerca de 100 años después, una nueva generación se levantó. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sus sacrificios, pero no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos, y despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo. Por eso relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años, llamado período interbíblico o período del silencio profético. En ese tiempo fueron escritos los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También fue traducido el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando luz a la famosa Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro el Grande, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras para conquistar. Él expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helénica y la lengua griega, tan útil más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, destacando aquí el dominio de los ptolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que vivieron siempre en conflicto. Israel fue ora dominado por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epifanio ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los macabeos, vencida por Judas Macabeo después de mucha sangre derramada. Más tarde, en el año 63 AEC, Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Construyeron el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por el mundo. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El temor a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariana, una mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Aristóbulo, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades, pero antes de ir, mandó matar a su mujer Mariana por temor a que ella conspirara contra él en su ausencia. Más tarde envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé insinuó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó y mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Este fue un pésimo rey. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo sacaran del cargo. Roma, preocupada por los problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea en ese momento. Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el odioso poder de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía.
Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, comparte, dale like y deja tu comentario. Eso ayuda a que el vídeo alcance a más personas. Dios te bendiga.